allí a partir del versículo 5. Primera de Samuel, el capítulo 7 y versículo 5. Voy a hablarles de un tema que se llama Ebenezer y las piedras del testimonio. Así se va a llamar nuestro mensaje, Ebenezer y las piedras del testimonio. Dice aquí versículo 5, Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y la puso, y tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pues ese es nuestro tema hoy, hermanos, Ebenezer y las piedras del testimonio. La palabra Ebenezer significa: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. Aquí en este pasaje estamos frente a un pueblo que decide abandonar el pecado. Muy buena decisión. Decidieron abandonar los ídolos, y entonces ahora comenzaban a tomar un compromiso con Dios. Este pueblo, hermano, estaba acechado por el enemigo. Allá estaban los filisteos, decididos a entrar en batalla y destruir al pueblo de Dios. Cuando el pueblo nota en el peligro que estaban, le piden al varón de Dios, al profeta Samuel, que él ore, que él interceda por el pueblo, para que él clame por cuidado de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces Samuel sacrificó allí un cordero. Y aquel día dice que Dios tronó, truenos, con gran estruendo, dice la Biblia. Y esto asustó a los filisteos y comenzaron a huir. Y el pueblo de Israel fue detrás de ellos y terminó con la vida de ellos. Y ahora, como Dios le dio una gran victoria a su pueblo, quisieron dejar un testimonio visible para las futuras generaciones. El testimonio iba a estar registrado en esa piedra, iba a estar registrado en una palabra, Ebenezer. Esa piedra y esa palabra iba a recordar a las futuras generaciones que hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa es la piedra del testimonio. La palabra Ebenezer, hermanos, significa eso, piedra que ayuda. Una piedra que ayuda, una piedra que es un testimonio. Ebenezer era un lugar que estaba a 6 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén, pues allí era el lugar. Y esa piedra fue colocada en medio de dos ciudades, una se llamaba Mizpa y la otra se llamaba Sem.
El nombre que aparece, todo tiene un significado. El nombre Mizpa significa atalaya o vigía. El nombre Mizpa está relacionado con oración. Cuando nosotros tenemos que velar, estar alerta, orando constantemente al Señor. Es eso lo que significa Mizpa, atalaya, vigía, oración. Y la palabra Zen significa diente. Por lo tanto, si entendemos bien el mensaje, Dios, hermano, ayudó a su pueblo atacando al enemigo con su diente y dejó el testimonio que Dios estaba ayudando a través de la palabra Ebenezer, la piedra que ayuda. Aquí, mis hermanos, nuestra vida, la vida suya y mi vida, tienen que ser como una piedra de testimonio. Nuestra vida tiene que reflejar el testimonio de que Dios está en nosotros, Dios está trabajando en nosotros y Dios nos ayudó. El hecho de poder estar hoy en su casa es el testimonio que podemos dar. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí estamos hoy. Es ese nuestro testimonio. Dios nos ayudó. Nuestra vida, hermano, nuestra vida tiene que ser una piedra escrita. Cada persona que nos ve, cada persona que nos conoce, tiene que saber que Dios está de nuestro lado, que Dios es nuestro ayudador, que Dios está en nosotros. Nuestra vida tiene que ser como esa piedra del testimonio que muestre la presencia de Jehová en nosotros. En la piedra estaba el testimonio. Dios ayudó a su pueblo. Dios ayudó a su pueblo. Hermanos, Dios se manifiesta entre nosotros. Tenemos que apreciarlo. Dios se manifiesta entre nosotros y tenemos que admirarlo. Dios se manifiesta entre nosotros y tenemos que reconocerlo. Como dijo el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios es mi ayudador. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Por su gracia estamos hoy aquí en este lugar. Por su gracia hemos sido salvos. Ahí está la piedra del testimonio, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero vamos a volver toda la parte final a analizar esta palabra Ebenezer y todo lo que sucedió. Pero quiero llevarle a través de la Biblia para que veamos otras piedras que son señales de un gran testimonio. La primera piedra que necesitamos analizar está en el libro de Génesis. Si puede ir por un momento allí a Génesis, el capítulo 8. Génesis, el capítulo 8, versículo 20. El diluvio había cesado ya. Todos los animales salieron del arca, Noé y su familia salió del arca. Y ahora miren lo que sucede cuando ellos salieron del arca. Génesis, el capítulo 8, versículo 20. Ahí Noé había sacrificado unos animales puros para acercarse a Dios. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Ahora miren, salió Noé del arca, se terminó el diluvio. El juicio que había venido sobre esta tierra había cesado. Y ahora Noé lo primero que hace es juntar piedras que den un testimonio. Piedras para formar un altar y para ofrecer un sacrificio a Dios, reconociendo que Dios les había cuidado del juicio, que Dios les había protegido, que Dios les había mantenido con vida y que ellos aparecían para vivir una nueva etapa junto a Dios. En otras palabras, Noé estaba diciendo, estoy juntando piedra, construyendo un altar, ofreciendo sacrificio, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cuando Dios vio ese altar y esas piedras de testimonio, Dios dice, esto es olor grato para mí. Dios le gustó el corazón agradecido de Noé. A Dios le gustó el corazón que reconocía a Dios. El corazón de Noé reconocía a Dios. Y eso le resultó olor grato. Su vida y mi vida como piedra de testimonio. Nuestra vida tiene que ser un olor fragante, un olor grato delante de Dios. Nuestra vida no puede estar llena de inmundicias pecaminosas. Necesitamos tener una vida limpia para que nuestra vida se transforme como una piedra de un altar donde Dios pueda respirar un olor grato en nosotros.
Solamente voy a llevarles ahora al libro de Génesis en el capítulo 28. Si pueden mirar allí, y mientras busca el capítulo 28, le hago un comentario en el camino. El comentario en el camino es del capítulo 22, donde Dios había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y entonces en ese capítulo 22, Abraham construye un altar, junta las piedras, pone las piedras del testimonio donde su hijo iba a ser sacrificado porque Dios lo había pedido. Y usted conoce la historia que cuando Abraham ya estaba decidido a terminar con su hijo, el ángel del Señor le dijo: no hagas eso, ahí en la zarza tienes un carnero. Dios le proveyó un carnero y fue el carnero sacrificado, no el hijo de Abraham. Y entonces allí en esa piedra del testimonio, aquel lugar se llamó Jehová proveerá. Nosotros conocemos Jehová Jireh. Jehová Jireh quiere decir Dios proveerá. Dios proveyó el carnero para librar al hijo de Abraham. Y ahí en ese altar estaba la piedra del testimonio. Dios proveerá. Pero en este capítulo 28 nos vamos a encontrar con Jacob. Jacob ya había salido de su hogar y había llegado a un lugar que se llamaba Betel. Parte de esa historia la tenemos aquí, Génesis 28, versículo 16. Mire cómo dice la palabra de Dios, Génesis 28, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese es el texto que tenemos allá escrito a la entrada de nuestra congregación. Versículo 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Verso 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Por eso la palabra Betel significa casa de Dios. Y ahí estaba esa piedra que le había servido de almohada, de cabecera. Ahora esa piedra iba a quedar allí, colocada como un testimonio, que ese era el lugar donde Dios estaba, y ese era el lugar considerado casa de Dios. Así que nos encontramos con Noé, con una piedra de testimonio, reconociendo la protección de Dios. Ahora nos encontramos con Abraham, viendo cómo Dios proveyó de un carnero para que su hijo fuera librado de la muerte. Ahora nos encontramos con Jacob, que pone una piedra reconociendo que ese lugar se llamaría Betel, casa de Dios. Una piedra más, hermanos, en el camino, en Josué capítulo 4. El libro de Josué, el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Estaba el pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida. Y llegamos a ese capítulo 4 de Josué y en el versículo 5. Así dice la palabra de Dios, Josué 4, verso 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron
y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Acá nos encontramos con otras piedras, en este caso 12 piedras, hermanos. 12 piedras que iban a quedar como un monumento conmemorativo, recordatorio. Esas piedras iban a reflejar el testimonio de la presencia del Dios Todopoderoso que abrió las aguas del río Jordán, como antes había abierto las aguas del Mar Rojo. Ahora abrió las aguas del río Jordán para que su pueblo pasara en seco a tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Otra vez la presencia de piedras que son testimonio para las futuras generaciones de cómo Dios trabaja, de cómo Dios actúa, de cómo Dios muestra su poder. Esas piedras tienen que ser también nuestra vida tiene que dar ese testimonio que el Dios Todopoderoso actúa y trabaja a través de nosotros. Unas piedras más antes de volver a Ebenezer. Le quiero llevar un momento a Primera de Reyes, el capítulo, hermanos, 18. Primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Aquí nos vamos a encontrar con el profeta Elías. Cuando Elías estaba peleando con aquellos profetas falsos, los de Baal y los de Acera, y era aquella reunión en el sacrificio, los falsos profetas no habían podido hacer descender fuego del cielo. Pero Elías iba a lograr eso, que el fuego de Dios viniera sobre aquel holocausto, sobre aquel sacrificio. Y llegamos a este capítulo 18, verso 30. Capítulo 18, versículo 30. Dice, hermanos, ahí la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Ahí los falsos profetas habían desarreglado el altar, pero Elías se tomó el trabajo de tomar 12 piedras de testimonio, 12 piedras sobre el lugar donde Dios iba a obrar con poder, enviando fuego del cielo. Esas piedras del testimonio fueron puestas cada una en su lugar. Y esto nos hace pensar en nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar ordenada. Nuestra vida tiene que ser una vida donde cada cosa esté en su lugar y donde Dios esté en el centro de nuestra vida. El final de esta historia es que el fuego vino del cielo. Dios respaldó a su predicador, a su profeta, con fuego del cielo. Y esto fue el fin de los falsos profetas. Fueron muertos todos ellos, los de Acera y los de Baal. Pero volvemos al principio y a nuestra palabra, Ebenezer. Ya hemos visto varias piedras, y hay muchas más en la Biblia, que las piedras son el testimonio para futuras generaciones de un evento de Dios, de una obra de Dios. Las piedras fueron testimonios en el altar que construyó Noé. Las piedras fueron testimonios en el altar que Abraham construyó. Jehová que Dios proveerá. Las piedras fueron testimonios en lo que Jacob hizo allí al poner esa piedra y llamar a un lugar Betel, casa de Dios. Las piedras quedaron como testimonio en el río Jordán para mostrar y recordar el poder de Dios abriendo las aguas. Las piedras quedaron como testimonio en el altar de Elías para mostrar que Dios Todopoderoso puede enviar fuego del cielo y usar todo su poder a favor de su predicador. Y recordando esto, volvemos a nuestro Ebenezer. ¿Recuerda? Piedra que ayuda. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ahora, al mirar esa piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra nos ayuda a evaluar nuestra vida. Esa piedra nos ayuda, hermanos, a recordar. Es una invitación para recordar nuestra vida pasada. Esa piedra, Ebenezer, también puede ser un lamento donde nosotros recordamos aquellos días que vivimos sin Dios o que hemos vivido lejos de Dios.
Aquí estamos, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero todos tenemos un pasado donde Dios no estaba en nuestra vida, un pasado donde Cristo no era nuestro Salvador. Todos nosotros tenemos un pasado donde vivíamos lejos de Dios, hermano. Cuando mirábamos las páginas de la historia de nuestra vida, eran páginas oscuras, escritas, hermanos, con pecado. Las páginas del libro de nuestra vida fueron escritas con pecado, pero apareció Ebenezer. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Dios entró en nuestra vida y ahora Ebenezer se transforma como en una piedra que alivia, una piedra que aleja, que quita el dolor de nuestras derrotas, de nuestros fracasos del pasado. Todos nosotros teníamos alguna clase de pecado que nos torturaba. Todos nosotros teníamos alguna clase de pecado que arrastrábamos como pesadas cadenas. Pero ahora estamos en este lugar y vemos la piedra y vemos el nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y entonces yo encuentro un alivio. Dios está conmigo. Dios me ayudó. Dios me sacó de las derrotas del pasado. Dios me sacó del fracaso del pasado. Dios me sacó de aquella vida sumergida en el pecado del pasado. Hoy estoy de pie. Hoy estoy cantando su nombre. Hoy estoy leyendo su palabra. Hoy puedo decir con firmeza, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó Jehová. Mis hermanos, el pecado había dejado en nuestra boca un sabor amargo. Siempre el pecado está decorado con la amargura, con el dolor. En esa vida sin Cristo, donde andábamos a la deriva, sin rumbo, como zombies, sin dirección, nuestra vida se parecía más a un cadáver ambulante, hasta que Cristo vino y nos salvó, y ahora podemos darle ese testimonio a todos. Hasta aquí me ayudó Jehová. Ahora sí, Dios está conmigo, Ebenezer. ¿Por qué ese lugar de Ebenezer es una invitación a repasar el pasado? 20 años antes, ahí los primeros versículos de ese capítulo 7 que leímos, cuenta que 20 años antes, en ese lugar, fue un lugar donde el pueblo de Dios fue humillado. 20 años antes, el pueblo de Dios fue derrotado en ese lugar. Muchos fueron los que murieron en esa batalla. Fueron 30.000 del pueblo de Dios que habían muerto en esa batalla, entre los cuales murieron los hijos del sacerdote Elí. Uno se llamaba Ofni, el otro se llamaba Finees. Esto que le estoy contando, hermano, está escrito en el libro de 1 de Samuel, capítulo 4. 20 años antes, el pueblo de Dios derrotado, humillado, 30.000 muertos en ese lugar. Y algo más grave todavía, el enemigo, los filisteos, se llevaron el arca del pacto. Era el arca que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Es decir, que Dios fue llevado por el enemigo. El pueblo de Dios se quedó sin Dios. Y es eso, hermano, cuando Dios no está entre nosotros, siempre va a haber derrota. Cuando Dios no está entre nosotros, no hay posibilidades de alcanzar victoria. Ese lugar donde se puso la piedra era un lugar donde estaba marcado por las derrotas del pasado. Era un lugar donde se podía ver las tumbas de los combatientes derrotados por haber vivido sin Dios. Y así, hermano, mucha gente lucha en esta vida sin Dios. Resisten algún tiempo y finalmente caen derrotados por el pecado y por el diablo mismo. Ebenezer era un recuerdo de un pasado de derrota, de un pasado de fracaso, pero ahora también Ebenezer es una invitación a ver el presente. El presente estaba en esa oración de Samuel, del varón de Dios. Él clamó a Dios y Dios tronó desde el cielo. Esa es la demostración de un Dios que está vigente. Ese Dios todopoderoso no era algo del pasado, era un Dios que está presente. Y bueno es que nosotros sintamos ese hablar de Dios, ese ruido de Dios desde el cielo, demostrándonos que Él está presente, que Dios está en nuestro presente, hermano. Tenemos que poder dar ese testimonio que Dios hoy está aquí entre nosotros. Pero tenemos otras luchas nosotros. Hoy no andamos nosotros con esas clases de escudos y cascos y lanzas y espadas. Eso nada más que lo usamos como la figura del buen soldado de Efesios capítulo 6. Pero no nos subimos nosotros al colectivo ahí acomodando la espada y una lanza. Hoy las batallas que tenemos como cristianos son otras.
Una de las grandes batallas que tenemos nosotros es contra la oración. Y digo contra la oración porque Dios nos invita a orar, Dios nos desafía a clamar, Dios nos dice, pedid y se os dará. Jesús dice, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él lo os dará. Sin embargo, nosotros somos derrotados en ese campo, en el campo de la oración. No somos gente de oración, tenemos muy poca oración o nada de oración. Hoy nuestras batallas son otras. Nuestra batalla está, hermano, en la lectura de la palabra de Dios. Nos cuesta, vamos perdiendo esa batalla. Deberíamos leer más la Biblia, deberíamos estudiar más la Biblia, deberíamos en nuestros cultos tener más hermanos compartiendo de la palabra de Dios una porción, no solamente la lectura que es maravillosa desde el púlpito, sino desde el asiento, alguien que se pare y diga, esta semana Dios habló a mi corazón aquí, esta semana recibí una bendición a través de este salmo, a través de esta porción del Evangelio. No tenemos en nuestra iglesia gente que comparta la palabra de Dios porque estamos perdiendo esa batalla. Estamos perdiendo esa batalla. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy hablamos más del virus, hablamos más del trabajo, hablamos más del viaje, de las vacaciones. Hay otros temas, no hablamos tanto de la palabra de Dios. Hermanos, hoy tenemos otras batallas. Hoy, hermanos, la poca disposición para las obras de Dios. ¿Cómo nos gana la pereza? ¿Cómo nos quita el aliento, el ánimo de trabajar en la obra de Dios, de venir a los cultos, de participar firme, de dar testimonio, de invitar a gente? Hermanos, la pereza nos va ganando. Esa es otra batalla que estamos teniendo entre nosotros. Por eso en este presente, hermanos, tenemos que saber que Dios nos puede ayudar y podemos venir a Dios como lo hizo Samuel, intercediendo por su pueblo y decirle, Dios, dame más vida de oración. Ayúdame a que realmente haya oración en mi vida. Ayúdame, Señor, a apartar tiempo para leer la Biblia. Ayúdame, Señor, a no traicionar los horarios de reunión, que voy a estar los días de culto en tu casa. Ayúdame, Señor, que voy a estar con los hermanos. Ayúdame, Señor, que voy a hablarles a alguien de Cristo. Como me pasó en esta mañana que ya me estaba frustrado, pasó el vecino del 8º piso, me saludó. Y él iba a tirar su basura y yo dije, ay, le voy a dar el folleto, voy a esperar que regrese. Y el hombre con tanto calor se puso debajo de la sombra del fruto de esos árboles y no venía. Y el hermano me tenía que pasar a buscar y digo, se va a ir, y el hombre no viene. Y yo lo miraba y de pronto siento un sonido detrás mío, era la esposa de él. Y ahí le di el folleto del Titán, toma, alcáncele esto a su marido. Después vamos a hablar, que él lea esto. Hermano, hay que darle una oportunidad de hablar de Cristo, ¿no? Y presentarlo en el Evangelio. Esa batalla, mis hermanos, la tenemos que ganar. Pero hoy el virus nos descolocó. Hoy el mundo está, hermanos, sin rumbo, desorientado. El virus es el tema central en la televisión. El virus es el tema central en las conversaciones. El virus se ve en nuestro rostro cuando venimos con ese bozal, tapabocas, todo el barbijo, el nombre que le quiera poner. Hoy el virus, hermano, hace más acto de presencia en esta generación, pero nosotros tenemos que imponer a Dios, mostrar a Dios, exhibir a Dios, hablar de Dios, poner a Dios en el lugar central, poner a Dios como testimonio, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí. En el pasado Dios me protegió, en el presente Dios me trajo con vida, pero el Dios que yo le estoy hablando esta mañana, el Dios de la piedra, el Dios de Ebenezer, ese Dios está en el futuro también, hermano. Ese Dios está en el futuro. Él nos guiará, Él nos cuidará. Él está controlando el futuro. Quiero que busque ahí ahora en su Biblia, Salmos 62. Porque yo he leído varias veces en la Biblia que dice que Dios es la roca de nuestra salvación. Y qué bueno, hermano, así como está esa piedra de testimonio, Ebenezer, la Biblia dice, Dios es la roca de nuestra salvación. Salmo 62, por favor, versículo 6. Salmo 62 y versículo 6. Así dice la palabra de nuestro Señor. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está, ¿qué cosa dice? Mi roca fuerte y mi refugio. La Biblia habla mucho, hermano, de Dios es la roca de mi salvación.
Dios es mi roca fuerte, Dios es mi refugio. Las mismas palabras, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estuvo en el pasado, está hoy en el presente. Dios estará también ayudándonos en el futuro. En el Salmo 18, ese salmo tomó vida el día que vino aquí Antonio Melgar y cantó ese salmo. Yo nunca le he prestado mucha atención. Pero venga conmigo, vamos a leer un poquito. El hermano escribió ahí, le puso música a ese salmo y cantó y cada vez que ya lo leo me acuerdo del hermano. Dice aquí Salmos 18, versículo 1. Mire cómo dice la palabra. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahí vemos escrito, hermano, Jehová, roca mía, Jehová, castillo mío, Jehová, mi libertador. Muchos pasajes tenemos en la Biblia de Dios como una roca fuerte. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, y también mañana, en el futuro, Dios nos ayudará. Esa piedra, Ebenezer, es una invitación a repasar el pasado. Esa piedra, Ebenezer, es una invitación a que nosotros hagamos presente a Dios hoy en nuestra vida. Esa roca nos invita a pensar en el futuro, pero un último pensamiento que me inspira esa roca es el avivamiento espiritual. Porque esa roca es el testimonio de que Israel ya no iba a estar detrás de los ídolos. Ellos habían hecho un pacto con Dios que iban a abandonar el pecado, que iban a abandonar los ídolos y que se iban a volver a Dios y solamente con Dios iba a caminar. Por eso esa roca también nos habla de un avivamiento espiritual, de un despertar. Y hoy nosotros nos enfrentamos a este pasaje. Muchos de ustedes por primera vez están escuchando de esta roca. Ebenezer, la piedra que ayuda. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y quizás esta piedra hoy va a ser para usted un empujoncito de ánimo de venir delante de Dios y decirle: yo quiero que me sigas ayudando, no solo hoy, también en el futuro. No quiero solo que estés conmigo, Dios, hoy. Quiero contar contigo en el futuro. Te quiero poner en mis planes. Quiero que seas el que guíe mis proyectos. Quiero que seas el que me guíes a las grandes victorias. Dios está para ayudarnos a nosotros, mis hermanos. Que esta palabra pueda despertarnos espiritualmente, pueda avivarnos. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Él es la roca fuerte. Es Ebenezer, el Dios ayudador. Es el Dios que necesitamos hoy. Y para terminar, mis hermanos, vamos a volver allí al capítulo 7 de Primera de Samuel, y ahí vamos a terminar. Volvamos allí por un momento, mis hermanos. Y mire cómo dice la palabra de Dios que ya hemos leído. Primera de Samuel, el capítulo 7. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, en ese versículo 7 en adelante. Primera de Samuel, el capítulo 7 y versículo 7. Ahí vamos a terminar. Quiero llamarle la atención en algo. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Quiero que ponga su mirada en la figura del cordero. El cordero que fue sacrificado. Ese cordero sacrificado fue el anticipo de la victoria para el pueblo de Dios. Ese cordero sacrificado para presentarse delante de Dios y para que Dios oyera el clamor de su pueblo, su necesidad. Ese cordero nos invita a mirar a la cruz de Cristo. Ese cordero nos invita a mirar al cordero de Dios que murió en la cruz
El Cordero que es nuestro camino para llegar a Dios, como Él mismo lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el Cordero de Dios, es el que nos abrió el camino a la presencia de Dios. Es el Cordero de Dios, Jesucristo, el que nos abrió el camino para llegar, según dice Hebreos 4:6, para llegar confiadamente delante del altar de la gracia de Dios, para que Él nos brinde oportuno socorro. Es el Cordero de Dios, Cristo, el que abrió ese camino para llegar a Dios confiadamente. Este Cordero que se sacrificó me hace pensar en Cristo como mi sustituto, murió en la cruz ocupando mi lugar. Me hace pensar en Cristo en la cruz, que derramó su sangre preciosa para limpiar mi pecado y para que yo tenga una salvación eterna. Ese Cordero sacrificado me hace pensar en Cristo Jesús, que ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, que con un solo sacrificio nos hizo santificados, nos salvó y nos apartó para Dios. Ese Cordero es una invitación para acercarme a Dios, porque Dios a través de Cristo escucha mi súplica, escucha mi ruego. Dios atiende mi necesidad y viene sobre mí trayendo bendiciones. Así como tronó para ahuyentar al enemigo, a veces vienen sobre la vida del cristiano esas lluvias de bendición grande para las almas necesitadas. Hay que buscar a Dios, hermano. Hay que recordar esa piedra de testimonio. Esa piedra quedó para las futuras generaciones que supieran que Dios siempre está a nuestro lado y podemos sumarnos a ese coro de ese pueblo que dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y mañana también lo hará. Que Dios bendiga su palabra en este día, mis hermanos.